Hola, buenas tardes, queridos amigos. Estamos nuevamente en la entrevista de las aventuras de la espada y hoy tenemos a un viejo conocido, Agustín Rodríguez. Lo de viejo conocido no es que él sea muy mayor, es que ya es la segunda vez y ya automáticamente ya es un viejo conocido. Es la segunda vez que viene por aquí. Estamos encantados. Él está cumpliendo la promesa que hizo no a tanto. Y bueno, pues vamos a hablar con él porque nos dejó con la miel en los labios. Hemos tenido bastantes mails, incluso alguna llamada telefónica que hemos atendido respecto a la entrevista que le hicimos. Y bueno, pues a la gente le gustó muchísimo porque Agustín tiene muy claro lo que nos dice. Él da unos mensajes de alguien que sabe lo que se trae entre manos. Y bueno, pues nos salió una entrevista redonda y los oyentes supieron aprovechar esa entrevista y pidieron más. Y como él se ofreció en su momento, pues nos aprovechamos de él, y aunque luego vaya a ponernos una denuncia en la inspección de trabajo por aprovecharnos de su trabajo, pero bueno, esperemos que esta segunda entrevista sea también una entrevista que guste, y sobre todo que nos guste a los dos, porque si nos ponemos a hablar, yo con esas ganas de conocer y él con esas ganas de enseñar, pues es mi maestro preferido. Buenas tardes, Agustín, ¿qué tal estamos? Pues muy buenas tardes y muy bien. Sí, bueno, te ha dado mucho jabón, ¿no? Sí, me imagino que es una estrategia de lo más tenebroso. Bueno, la verdad es que no es una estrategia, es cierto, lo cierto es que el público le gustó la entrevista. Nosotros tenemos unos oyentes muy cualificados, muchos. Yo no pensaba que tantos, pero cuando he visto las cifras del SARE, la estadística que te pasan, a pesar de que hay verdades, mentiras y estadísticas, pero la estadística dice que es un programa que tiene muchísima gente, muchas descargas, y entonces pues ya nos vamos subiendo el listón nosotros mismos. Y claro, solo podemos traer primeros espadas. Y como no podemos traer a Joselito porque murió en la plaza de Talavera, pues tenemos que traer a otros primeros espadas en esta cuestión de la historia. Bueno, Agustín, hoy te hemos traído aquí para que nos hables de un libro tuyo sumamente interesante y que además es muy interesante precisamente por el año que viene. Se llama La primera vuelta al mundo. Pues sí, porque estamos ya, de hecho, en la conmemoración del 5º centenario de la primera circunnavegación del planeta, que es uno de los hechos históricos más importantes que ha habido en la historia del mundo, porque es la primera vez que ya no por estimaciones, sino que se pudo comprobar que efectivamente vivimos en un planeta que es aproximadamente esférico y que saliendo de un punto y navegando siempre en la misma dirección, asombrosamente vuelves a ese punto. Bueno, es la ventaja de que la Tierra sea casi redonda. Sí. Porque no es exactamente redonda, pero casi lo es. Entendemos que este libro te ha llevado a ver muchos archivos, a tener que repasar mucha bibliografía, porque aunque la obra tuya es totalmente diferente a todo lo que se ha escrito hasta ahora, lo cierto es que, claro, has tenido que beber en algunas fuentes. ¿Cuáles son las fuentes más importantes que has utilizado para ella? Bueno, sobre la primera vuelta al mundo hay muchos libros escritos ya, y además hay mucha documentación que incluso sale reproducida en el libro, pues por ejemplo, desde la primavera pasada se celebró en Valladolid un congreso con la asistencia de los reyes sobre las capitulaciones, sobre el contrato que firma Carlos I con Magallanes, estipulando todo. Porque es muy curioso, no es una orden, no se hace como ahora, no es una orden directa del rey a alguien para que desempeñe una misión, es una especie de contrato con cláusulas que tienen que cumplir unos a otros. La financiación también es mixta, parte es privada, parte la pone el rey, es muy curioso. Y de cómo concebían, luego, pues como recordarán los oyentes, de Colón, que también firmó un contrato con los Reyes Católicos, las capitulaciones de Santa Fe, donde se dice además que recompensas de todo tipo, económico, de mando, va a tener el explorador y tal. Era la forma de funcionar de la época, de una forma que hoy nos parece más propia de un contrato,
que no lo que luego nos hemos acostumbrado más de una relación jerárquica entre, que por supuesto la hay. El rey de España no se ponía al mismo nivel que Magallanes, por supuesto, pero que es una relación más contractual, más de obligaciones mutuas, con muchas estipulaciones acerca de los derechos que le corresponden a cada uno, sobre las riquezas encontradas, etcétera, 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 etcétera. Por lo que yo he visto y he hablado contigo, además, este viaje que se produce en 1519 no es nada más que una continuación de lo que Colón pretendía. Colón pretendía, en definitiva, dar la vuelta al mundo y se encontró con una barrera que era América y no se le ocurrió, se le ocurrió, pero quizá él no pensaba que la barrera era tan larga. Y por eso que sucede este viaje. Bueno, hay muchas dudas de que Colón supiera al final de su vida porque él se quedó con la idea de que aquello no era un nuevo continente, que eran las últimas islas del Zipango, del Catay, de China y de Japón, unas islas más salvajes y más atrasadas. Es muy dudoso que Colón llegara a pensar. Ha habido una leyenda que dice que es que Colón era el único que creía en su época, o de los pocos, que la Tierra era esférica. No, el problema no era ese. Entonces ya los científicos sabían que la Tierra era esférica, o suponían que la Tierra era esférica. El problema de Colón es que se equivocaba, porque él pensaba que la Tierra era bastante menos ancha de lo que parece. En el fondo, en la mente de Colón, la Tierra se parecería más a un balón de rugby. Él sabía que más o menos a la altura de donde está ahora América había tierra, por un navegante que hubo antes, que se perdió por el Atlántico, volvió y murió en sus brazos. Entonces él inmediatamente dedujo que eso tenía que ser China y Japón, porque nadie sabía nada de América. Y claro, cuando se lo plantean los reyes católicos y tal, pues los científicos le echan atrás diciendo: este señor está loco, porque si la Tierra es esférica y usted sale de España en un barco y quiere llegar hasta China y Japón, o sea, literalmente se muere usted por el camino. Con la tecnología de la época y la duración del viaje, tuvo la increíble suerte de toparse con América. Si no, ¿cómo hace un viaje cruzando todo el Atlántico y después todo el Pacífico? Que se nos olvida, el Pacífico solo es la tercera parte de la anchura de la Tierra. La tercera parte. Es una locura. Claro, ¿que habría islas? Pues sí, probablemente, pero nadie tenía ni idea de los vientos ni de las corrientes, y aquello parecía una locura porque era literalmente navegar entre el Atlántico y el Pacífico por la mitad de la superficie terrestre. Y claro, decían, ese viaje es imposible. Sí. Y pese a todo, Colón tuvo suerte y encontró América, aunque da la sensación de que ni él mismo se dio cuenta de lo que había descubierto. Se dio cuenta de lo que había descubierto, sí. Hay un tema sobre eso, y es que muchas veces cuando lo comparas con cosas que se han hecho actualmente, digamos que es más arriesgado, más peligroso, incluso más suicida lo que hizo Colón o lo que hizo Magallanes que ir a la Luna, casi. Pues sí, porque de la Luna la podíamos observar con telescopios y estudiar por 500.000 medios la forma de llegar a su superficie, pero esta gente no tenía la menor idea de lo que iba a encontrar, pero ni la menor idea. Es cierto que había libros y relaciones, pero solían ser pura fantasía, algo que no servía ni para empezar. Nadie había estado ahí, y si alguien había estado ahí, y eso es lo definitivo, no había vuelto para contarlo. No había vuelto para contarlo. Es que esa es otra. O sea, que decir, sí, que a lo mejor hubo vikingos, seguramente. Que incluso fenicios, a lo mejor. Fenicios, griegos. Es muy fácil. Navegando ahora se sabe que los romanos se asentaron en las Canarias. Pues es fácil, si encuentras una tempestad, que un barco se despiste y sin referentes, que entonces no tenían ni brújula, pues termine llegando a alguna costa de América. Bueno, ¿y de qué sirve eso? Si no vuelven para contarlo y no hay así. Lo curioso es que iban completamente a ciegas, y las 4 informaciones, entre comillas, que tenía eran pura fantasía, vamos.
Bueno, nos has hablado de unas capitulaciones entre Carlos V o Carlos I, depende de qué reino hablemos, y Magallanes. ¿Qué pinta en todo este tema Solís? Tú hablas de Solís con Magallanes. Bueno, es que hay toda una serie de pasos. Quiero decir, cuando Colón descubre el Nuevo Mundo, pues rápidamente empiezan las exploraciones en todas las direcciones. Sí. Entre ellas la del pequeño de los Pinzón, Vicente de Pinzón. Uh-huh. Es cuando Vasconio de Balboa cruza Panamá y ve que hay otro inmenso mar. Descubre el Mar del Sur, ¿no? La Mar del Sur, que lo llaman. Y entonces se vuelven locos buscando un paso que evite que cruce el continente americano y que lleve al otro mar, siempre con la idea de llegar al riquísimo Extremo Oriente, al civilizadísimo Extremo Oriente del Imperio Chino, de Japón. Entonces empiezan a probar por arriba y por abajo, y uno de ellos es Solís, que llega hasta el Río de la Plata pensando que esa es la boca de entrada o de salida de un estrecho. Resulta que parece que no, porque además una cosa muy sospechosa es, claro, como es la desembocadura de un río, el agua da dulce. Pero claro, pensaron, y además Solís muere en la expedición, lo matan los indígenas. Y ahí es donde iba Magallanes, que es como Colón también, otro hombre que va diciendo a los reyes que sabe esto, que sabe lo otro. Iba completamente a ciegas. Pura fantasía. Lo valioso de los dos, tanto de Colón como de Magallanes, no es lo que supieran, es la enorme fuerza de voluntad que pusieron buscando algo que no es que fuera imposible, es que parecía una auténtica locura en la época. Y sin embargo consiguieron convencer a los reyes de que los apoyaran y consiguieron hacerlo. Bueno, hay un problema con el que se encuentra Magallanes y que también creo que influye en otros conquistadores, que se llama Tratado de Tordesillas. ¿Qué problema había con el Tratado de Tordesillas en esta expedición? Bueno, el Tratado de Tordesillas es más que el problema, es un intento de solución. El problema es que, curiosamente, Portugal se adelanta un poco a Castilla en la exploración. Ellos enseguida acaban la reconquista en los Algarbes. Y entonces se plantean desde Enrique el Navegante que el futuro de Portugal está en ultramar. Y curiosamente, ellos desde entonces se aferran a la idea de que sí, ellos quieren llegar a ese oriente maravilloso que describe Marco Polo, pero se aferran a la idea de que lo van a hacer es, ya que no se puede pasar, como haríamos hoy, por Oriente Medio, porque entonces era dominio musulmán y era imposible, pues lo que van a hacer va a ser dar la vuelta a África y desembocar en el Índico y llegar al Extremo Oriente. Y se aferran a eso. Y es curioso que se aferran a eso incluso cuando Colón, por primera vez, a quien se dirige es a Portugal. Y los portugueses le dicen que no. Que ellos tienen su ruta por África y el Índico y tal. Pero es que Magallanes, que además es portugués, le vuelve a decir lo mismo al rey de Portugal y le vuelven a echar a patadas. O sea, por 2 veces Portugal le plantean la gran oportunidad de primero el descubrimiento de América y después de la vuelta al mundo, y por 2 veces dicen que no, porque tienen ya su plan trazado y tal, lo cual no deja de ser curioso. Que tanto Colón como Magallanes, en primer lugar, se dirigen a Portugal, que Portugal les dice que no, y solo entonces vienen los dos a Castilla y se lo proponen a los reyes católicos de Carlos I, y nosotros le decimos que sí. No, pero quizá el problema o la visión de la jugada en ese momento es que Castilla está más volcada en una política europea de alianzas, el caso de todos los hijos de los reyes católicos que se casan con otros príncipes o princesas europeos, y el caso de Carlos V, que para él lo más importante es el imperio. Entonces, lógicamente, si son los portugueses los que se dedican a buscar nuevas tierras, es ofrecérselo a ellos, ¿no? Entiendo. Sí, claro, y eran los que habían empezado. Pero curiosamente, cuando ellos consiguen llegar a la India, que es su centenario un poquito retrasado con el nuestro del descubrimiento, Colón llega a América en el 92. Ellos llegan a la India en el 98. En 6 años después. Ellos celebran, se acordará algún oyente, que Lisboa era una fiesta
en el 98, que sin embargo para nosotros nos trae unos recuerdos muy distintos. Sí, porque es cuando perdemos definitivamente las provincias de ultramar, porque nosotros nunca hemos sido colonizadores e imperialistas, sino que convertíamos todo lo que descubríamos y explorábamos en provincias españolas. Bueno, es curioso, porque siendo pueblos hermanos y teniendo tantas cosas en común, la mentalidad con que hicimos las cosas fue completamente distinta. Yo pongo un ejemplo, que como todos los ejemplos puede ser un poco inexacto, pero creo que es muy clarificador. Los portugueses colonizaron en plan fenicio. Ellos lo que iban era establecer una especie de colonias, de pequeños enclaves, factorías comerciales, por supuesto amurallados para defenderse de unos y de otros, sacar toda la riqueza posible de allí, oro, plata, marfil, seda, lo que sea, pero poco más. Eran, pues, como los enclaves fenicios al comienzo de la historia. Mientras que los españoles teníamos la mentalidad de romanos. Lo que queríamos es que fueran como nosotros, y que se casaran con nosotros, y poblar los sitios, y que se llamaran Manolo, y que fueran católicos, y que se vistieran como nosotros. Es curioso, que es lo típico de los romanos. Ellos no tenían prejuicios raciales, de hecho hubo emperadores de todas las provincias del imperio y de todos los colores. Lo que quería es que fuera romano, que si tú hablabas latín, aceptabas las leyes romanas y las costumbres romanas, ellos encantados, no había ningún problema. Sin embargo, los portugueses lo ves que son mucho más remisos a eso. Tal vez también sea un aspecto demográfico. Si para España fue un sacrificio enorme mandar a tanta gente a colonizar, claro, para Portugal era prácticamente imposible, y entonces pensaron más en una estrategia comercial, no de colonización, de expansión demográfica y tal. Pero en cualquier caso es curioso que estrategias tan distintas seguimos unos y otros. Bueno, vamos a volver a tu libro, que nos estamos olvidando de él. El problema otro problema, yo soy el rey de los problemas. El problema de hacer la expedición es, hay que gastarse mucho dinero, hay que proveerse de barcos, de intendencia en general y de marinería. Y bueno, marinería y oficiales para los barcos. ¿Eso cómo lo llevaron? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Bueno, fue como todo en nuestra vida. Hubo gente que estaba encantada, pues, por ejemplo, hay amigos de Magallanes que vienen de Portugal. Había otros portugueses que estaban ya en Castilla. En concreto, su suegro y la que enseguida va a ser su mujer, que estaban asentados en Sevilla. ¿Por qué? Pues Sevilla se había convertido en el emporio de Occidente, en la tierra de las oportunidades, los negocios, y en Sevilla había gente de toda Europa haciendo negocios y aprovechándose de las oportunidades. Y luego pues había gente que, pues por ejemplo, Juan Sebastián Elcano, que era un naviero vasco que había sido movilizado por la corona para la campaña del Gran Capitán y en el Mediterráneo, él y su barco, pues resulta que pierde su barco y poco menos que se ve metido en la expedición un poco para redimir errores pasados. O sea, había un poco de todo, desde la gente que estaba buscando una oportunidad, y hay alemanes, hay hasta algún inglés, muchos italianos, algún griego que venían huyendo de la persecución de los otomanos, italianos muchos, pero claro, es que el imperio de Carlos I era bastante más de media Europa. Sí, eso es lo que tenemos entendido. Hubo un momento en que, digamos que cualquier súbdito del emperador pues podía ir para allá, para América, porque en un principio iban hacia América a tratar de pasar al otro lado. Y hay una cosa muy importante, y es que la Casa de Contratación de Sevilla es la que controla la salida de toda la gente hacia América. Creo que eso es muy importante. Digamos que era como una especie de aduana total y absoluta de personas, hasta de ideas. Creo que en un momento llegó a ser aduana de ideas, además de personas. Bueno, es que la Casa de Contratación era una cosa muy típica de la época. Era crear un organismo que intervenía en todo lo referente a los viajes a América desde su punto de vista geográfico, marinero, comercial. Todo tenía que pasar por ahí. Tenía que pasar por ahí. Y de hecho tenía el monopolio. Y entonces, pues era desde los que formaba en náutica a la gente, a hacer mapas para que la gente supiera llegar,
discutían cómo tenían que ser los barcos para que fueran más seguros en el mar, o los precios de las cosas, o montones de cosas más. Bueno, ¿cuándo, en qué momento, es decir, en qué fecha y en qué lugar definitivamente parten para América? Bueno, pues salen en el verano de 1519 y salen para América para buscar el paso, pero su destino final no es dar la vuelta al mundo. Es una cosa muy concreta. Mientras que lo de Colón era una cosa muy vaga y muy ambiguo, esto es muy concreto. Quieren ir a unas islas que hay entre Filipinas, Nueva Guinea y Australia, las Molucas, que entonces habían sido medio exploradas por los portugueses, que aportaban una cosa que entonces en Europa tenía unos precios exorbitantes, la gente valoraba muchísimo, que eran las especies, especialmente el clavo. Unos precios auténticamente exorbitantes, porque se había puesto de moda las especias para sazonar no solo las comidas, sino que la gente se echaba especias en el vino, en las bebidas y tal, y tenían unos precios absolutamente de locura. Y entonces eso lo estaban manejando más o menos los portugueses, y España quiere participar en ello, y como parece que la línea de Tordesillas, la de reparto del mundo, parece que sitúa esas islas por la parte española, esa es la idea de Magallanes, de hacer el gran negocio o de participar. Claro que hay un problema en aquella época era muy difícil medir las distancias en el mar. Entonces, ¿por dónde pasaba exactamente esa línea? Correspondía al lado portugués, al hemisferio que solo se daba a Portugal para los descubrimientos, o al hemisferio español. Había serias dudas de que eso. Entonces era encontrar el paso, llegar hasta las Molucas y fundar ahí una nueva casa de contratación, que iba a ser la de la especiería, y que España tuviera acceso a tal. Era un fin muy concreto y un objetivo muy preciso. No era dar la vuelta al mundo ni nada por el estilo, ¿no? ¿Y por qué no iban por donde iban los portugueses, dando la vuelta a África? Porque los portugueses se negaban. Barco que fuera por su ruta, barco que apresaban y los metían en la cárcel, y si se resistían, pues había cañonazos. Los portugueses no dejaban navegar a nadie por su parte del mundo. Entonces había que buscar otro camino. Y la idea de Magallanes era: vamos a buscar un paso, que al principio va al Río de la Plata, pensando que ese es el paso, creyendo que Solís ha acertado. Y salir al Pacífico, cruzar hasta las Molucas, tomar posesión de ellas, y el negocio es una cosa muy concretita y tal. Lo que pasa es que, como tantas veces pasa en los asuntos humanos, tú empiezas una cosa con un proyecto muy definido y al final la cosa se te escapa de las manos, para bien o para mal. Yo tengo una gran duda, y es que simplemente viendo un mapa mundi entiendo que casi sería más fácil buscar el paso al norte y no al sur. La distancia, si ellos hubiesen sido conscientes y hubiesen tenido la idea de irse por el norte, porque creo que nadie exploró en esa dirección, quizá por el norte era un camino más corto. Sí. ¿Por qué se van por el sur? Era mejor dirección por siempre es complicado porque hay que acercarse siempre mucho a los polos, pero justamente el paso del noroeste, que es como se conoce eso, fue lo que intentaron hacer durante siglos los anglosajones, los británicos, y no lo consiguieron. No lo consiguieron por un problema también de la circulación atmosférica. Si ustedes recuerdan el mapa del tiempo, verán que las borrascas llegan a Europa desde el norte de Canadá, es lo que llaman el tren de borrascas, en la dirección desde Canadá hacia España, o sea, bajando un poquito en diagonal. Pero claro, un barco de vela no puede ir contra eso, o le cuesta muchísimo, avanza un día y retrocede dos, y luego pasa que el norte de Canadá, aparentemente tú lo ves en un mapa mundo y parece muy claro, está cubierto de hielos y es un galimatías, un laberinto enorme, y no lo han conseguido. Ahora es cuando dicen que con el calentamiento global empieza a ser factible pasar del Atlántico al Pacífico por arriba. Lo han estado intentando durante siglos y siempre se pegaron el tortazo. O sea que la dirección sur hacia la Patagonia básicamente era porque las corrientes y los vientos ayudaban. Claro.
Es que en la época de la navegación a vela hay que contar con eso. Y uno de los problemas por los que no se conocía América, porque el problema para ir a América no era tanto ir como volver. A ver, lo que hace Colón, que está claro que tenía con la información, es que de Huelva no pone el rumbo hacia el oeste, no, baja hasta Canarias. Para que los alisios le lleven. Los alisios y la corriente del Golfo, o sea, tú en Canarias tiras un palo y llega al Caribe. Y luego, para volver al contrario, hay que subir hasta la actual costa de Estados Unidos, coger esa diagonal de vientos y de borrascas que va desde Canadá hasta la península ibérica, y entonces ya vuelves muy bien. ¿Qué pasaba? Pues que el problema era eso, encontrar vientos y corrientes que te ayudaran. ¿Quién le dijo a Colón que para ir tenía que bajar y luego para volver tenía que subir hacia el norte? Alguien que ya había hecho el recorrido. Alguien que ya lo había hecho. Por eso he dicho antes que seguro que hubo otra gente que estuvo. El problema es que ninguno volvió. O volvió tan hecho polvo que aquello tal. Y el problema de las exploraciones era ese. O sea, no es como ahora, que eres en principio libre de ir en la dirección que quieras, porque los barcos llevan propulsión mecánica. No, entonces dependías muchísimo de los vientos y de las corrientes para llegar a algún sitio. Y claro, sin conocerlos, ¿cómo te podías arriesgar? Si te podías quedar enganchado en cualquier sitio, y eso, no poder ir para adelante, o sea, ir para atrás. Bueno, eso sigue existiendo, porque, por ejemplo, pues la navegación aérea, cuando se va desde España hacia Estados Unidos, es que te vas casi hasta el Polo Norte, o sea, porque yo he viajado en cabina, en la cabina de un avión militar, y es que subes más arriba de Canadá, prácticamente hasta Groenlandia, para luego bajar, precisamente para no llevar viento en contra, llevar viento en cola. Tardas menos en hacer una curva porque el viento te empuja, y eso es básico y fundamental, y creo que en este caso pasó eso. Más problemas, cuando la gente empieza a sublevarse, cuando ven que no pueden pasar por el Río de la Plata y tienen que seguir hacia el sur, es cuando empieza a haber problemas de que la marinería, bueno, los propios oficiales de la marinería empiezan a estar en contra de Magallanes. Bueno, es que Magallanes le sucede una cosa. Magallanes, más que navegante, lo que era soldado. Él había estado luchando por las posesiones portuguesas, tanto en África, en Marruecos. Curiosamente, Ceuta la conquistó. Portugal conquista primero Ceuta, ¿no? Y durante ahí la bandera de Ceuta. Y sin embargo, Castilla, cuando llega ya por fin al estrecho, es Argelia y Túnez. Pero lo que hoy es Marruecos, de los portugueses queda cosa suya. Y Ceuta, y se enfadan mucho cuando la conquista de Melilla, que es un poquito después de la de América y tal. Entonces, Magallanes, como soldado, ha estado luchando hasta en Indonesia y ha visto la oportunidad que hay, pero no tenía demasiada idea de navegación. Con eso se rodea de unos cuantos amigos portugueses y tal. El problema es que desde el principio la expedición está mal gafada, porque hay una rivalidad tremenda entre Portugal y España. Los españoles desconfían de los portugueses, pensando que si la mitad serán espías del rey de Portugal, que si Magallanes realmente es de fiar o no. Los portugueses desconfían de los castellanos. Ahí hay un mal ambiente. Y luego Magallanes, con toda su enorme fuerza de voluntad, con todo su valor, con toda su tenacidad, tenía un señalado defecto, era muy, 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 muy autoritario. Carlos I le dice que vaya en todo de acuerdo con un español, con Cartagena, y lo primero que hace Magallanes es decir que él es el jefe supremo de la expedición, encadena a Cartagena y no quiere dar cuentas a nadie, entre otras cosas también por inseguridad, porque él no sabe por dónde va. Colón tuvo más mano izquierda, engañaba a sus tripulaciones, tal, les decía cosas y tal para tenerlos tranquilos, pero Magallanes era un hombre más autoritario y con menos recursos. Y al final lo que hay es que hay mucha gente que está muy molesta con Magallanes, o que piensa que se está comportando de una manera tiránica y que no revela sus planes, y que en principio, según decía el rey, tenía que consultar con los demás capitanes y con los demás pilotos. Magallanes no suelta ni prenda, porque es que tampoco tiene ninguna prenda que soltar, pero no va a reconocer que está tan perdido como el último. Eso crea muy mal ambiente, y claro, bajando por la Patagonia con un tiempo horroroso, con días que duran 3 horas, pasando hambre, ya con escorbuto porque se han acabado los víveres frescos y tal, pues los nervios saltan y hay un intento de motín. ¿Y ese intento de motín cómo se resuelve? Manu militari. Afortunadamente hay poca violencia, alguna hay.
y al final lo que hace Magallanes es a los dos cabecillas, uno de ellos además sacerdote, no se atreve a matarlo, pues sería muy gordo, y los deja abandonados en la Tierra del Fuego para que se mueran. Sí, porque las posibilidades de supervivencia en la Tierra del Fuego son prácticamente nulas. Y ya cuando están perdiendo las esperanzas y tal, de hecho, justo antes hay una de las 5 naos que deserta y se vuelve a España. Desesperados, pensando que están haciendo el tonto y que Magallanes no tiene ni idea y tal, deserta, y solo cruzan 4 ya el estrecho de Magallanes y salen al Pacífico. Que hay otra que se hunde, con lo cual son solo 3 las que salen al Pacífico, de las 5 que salen de España. Salen 3. El cruce del estrecho, horrible, ¿no? Porque, porque aunque no es invierno austral todavía. Claro, es que era otra experiencia que nos faltaba. Es que esto es antes de Pizarro y antes de conocer nosotros conocíamos de América conocíamos el Caribe y poco más. Y entonces, claro, el descubrimiento de que las estaciones en el hemisferio sur van al revés, que enero es verano y julio es invierno. Y además pues muy frío, sin ningún recurso, completamente a ciegas, además en un estrecho, claro, y donde se juntan 2 océanos, las corrientes, los vientos, pues es tremendo. Bueno, hoy mismo sigue siendo dificilísimo de navegar, pero al final salen, y tal es el contraste cuando por fin salen al Pacífico, que deja de ser el Mar del Sur y Magallanes se llama Pacífico, justamente, porque se encuentran con muy buen tiempo y con el mar muy en calma y tal. Pero lo que es curioso, se encuentran al final del Pacífico, al sur, y sin la menor idea de cómo cruzarlo, qué vientos, qué corrientes hay y a dónde van a ir a parar. Y la suerte es que tienen muy buen tiempo. Tienen muy buen tiempo. De todas maneras, yo tengo una idea. Yo no conozco el Pacífico, es de los pocos sitios que no conozco. Y como tú bien dices, es un tercio de la Tierra. Pero tengo la idea de que también hay un tema muy claro, sobre todo de vientos, porque luego el galeón de Manila funciona así. O sea, por ejemplo, nosotros la isla de Guam acabó siendo española precisamente porque había que subir hasta Guam para subir casi hasta las Aleutianas, pasar frente a Alaska para poder bajar hasta México, ¿no? Y entonces ellos a lo mejor tienen la suerte de encontrar los vientos apropiados a la que salen en el sur del Pacífico. Bueno, tienen una suerte loca porque de hecho, sin comerlo ni beberlo ni tener la menor idea, tanto las corrientes como los vientos les llevan en diagonal desde el estrecho de Gibraltar, desde el estrecho de Magallanes hasta las Islas Marianas, hasta Guam, que es la principal y donde toman tierra. O sea, cruzan en diagonal el Pacífico de una manera que curiosamente es otro interrogante en Magallanes, porque subieron demasiado. Las Molucas están bastante más abajo. Entonces, ¿por qué subieron? No sabían dónde iban, entonces están aprovechando, yo creo, un poco el viento y tal. Y luego, cuando Magallanes, después de su escala en Guam, donde por cierto, pese a pertenecer a Estados Unidos, casi todos los pueblos, barrios siguen teniendo nombres españoles, la gente habla un español cutre llamado chamorro. Chamorro, sí, señor. La religión católica sigue siendo la predominante, a pesar de que Guam es territorio de Estados Unidos. Es que hay 10.000 soldados norteamericanos en Guam. Estaba preguntando a nuestro querido amigo Agustín algo que a mí me interesa muchísimo. Hay un tratado, el de París, de 1898, por el cual Estados Unidos nos quita absolutamente, hasta el apellido, porque nos quita Puerto Rico, nos quita Cuba, nos quita Filipinas, nos quita todo lo que puede quitarnos. Se escapa alguna cosa, pero porque se despista y acaba en manos alemanas. Y hay un caso muy curioso, que es la isla de Guam. Hay quien dice que... Yo me he leído el tratado, porque tampoco es tan grande. Tiene algo de letra pequeña, de esa que no se sabe qué quiere decir. Y yo entiendo que Guam pasa a ser propiedad de los Estados Unidos, pero hay quien defiende la postura de que no es propiedad, sino que ellos lo toman en fideicomiso porque España no puede hacerse cargo de Guam y de las islas adyacentes, las Marianas, y que tendría que haberlos devuelto en un momento determinado cuando España hubiese podido tomar el control de las islas. ¿Tú qué opinas de ese tratado y de qué dice? Bueno, es que el 98 realmente es la ley del más fuerte y ya está. Y eso está lleno de trampas y de tal. Una guerra que empieza por Cuba para liberar a los pobres cubanos del tremendo dominio español, y de repente se quedan con Puerto Rico, donde no había rebelión ni nada. Pero es que en el Pacífico la cosa ya empieza a ser alucinante, porque van a liberar a los filipinos del dominio español e inmediatamente después empieza una guerra entre los americanos y los filipinos,
filipinos, porque los filipinos no quieren el dominio americano. Una guerra que es mucho más dura y mucho más sangrienta que la que habían tenido contra los españoles. Y respecto, es que no solo es Guam, es que hay archipiélagos españoles que se les olvidan y que no figuran en el tratado, pero que luego por la fuerza de los hechos, por la ley del más fuerte y tal, eso sí, como los alemanes estaban dando mucho la tabarra, pues les hacemos una venta, que es una especie de subterfugio legal de las Marianas, excepto Guam y las Carolinas, a los alemanes. Territorios que van a tardar muy poco en pasar a manos de Japón, que aprovechó la Primera Guerra Mundial para ocuparlos. Eso es lo típico de que muchas veces actos que son de pura violencia se pretenden arropar con formulaciones legales y con tal, pero que todos sabemos que eso no es más que excusas y una manera de disfrazar la victoria de la fuerza bruta. No del derecho, ni de la legalidad, ni de nada. O sea, tiene narices que los americanos prometieran a Aguinaldo y a los filipinos que les iban a conceder la libertad, y en el mismo 99, eso se ve hasta los últimos de Filipinas. Una de las razones por las que los filipinos tratan también a los héroes de Baleón es porque ya no los ven como enemigos, ya están luchando con los americanos. O sea, fue cuestión de meses. O sea, rendirse España, firmar el Tratado de París e prácticamente inmediatamente empezar la guerra entre filipinos y americanos por quién mandaba en Filipinas. Hay una cosa que me llama la atención. ¿Por qué Guam queda, digamos, fuera de ese conjunto de me quedo con todo? Se quedan sin ninguna legalidad. Es que los americanos lo que están queriendo es buscar un poco la ruta del Pacífico. Y en la época del carbón se necesitan escalas cada cierto trecho para reaprovisionar los barcos. Entonces, en ese mismo año es cuando Estados Unidos toma posesión formal de las Islas Hawái, que hasta entonces eran un reino independiente, y entonces desde Midway les hacía falta otra escala para llegar a Filipinas y de Filipinas a China, y justamente la escala estratégica de Midway y Filipinas, Manila y los puertos filipinos, es Guam. Pero hay una cosa que me llama la atención. Tú mismo me has comentado que los japoneses se hacen con parte del legado español a través de los propios alemanes, a la que pierden la Primera Guerra Mundial. ¿Y cómo es que no se hacen con Guam? Porque ya los americanos se habían asentado allí tremendamente. No, es que los americanos separan Guam del resto de las Marianas porque les interesa. O sea, consideran que es una isla estratégica y que no la pueden ceder a nadie. Y ceden el resto del archipiélago. Vamos, permiten que España venda el resto del archipiélago a los alemanes como premio de consolación y para que se callen. Sí. Lo que es curioso es que mucho antes del 98 los peores temores españoles con respecto a nuestras posiciones en el Pacífico no iban hacia Estados Unidos, que se pensaba que estaba demasiado enfrascado en el Caribe y en sus problemas. El temor español durante la regencia de María Cristina, la vida de Alfonso XII, y bueno, tengo hasta libros publicados sobre eso, es a Japón. Que sea Japón el que va a tomar Filipinas y va a tomar Marianas y Carolinas. El 98 iba a ser japonés, no americano. Sí, porque ellos están en una plena expansión en ese momento. Sí, claro. Y de hecho, en la Primera Guerra Mundial consiguen las Carolinas y las Marianas, y en la Segunda invaden y toman por completo Filipinas. Por cierto, o sea, que estará claro. Hay ahí un acuerdo a 3 en el 98 entre Gran Bretaña, entre el Imperio Británico, Estados Unidos y Japón. Bueno, volvemos a nuestro motivo principal. Mejor. Porque estamos divagando en algo muy interesante, y es conocer la historia de España, aunque sea relativamente reciente. Bueno, Magallanes está ya en el Pacífico, Magallanes llega hasta Guam, todavía Magallanes está al mando, o sea, todavía no han sucedido los hechos luctuosos que le van a sacar de la vida y van a impedir que pueda volver a España. ¿Desde Guam a dónde van? Pues curiosamente, en vez de ir rumbo sur, que sería lo lógico, hacia las Molucas, hace rumbo hacia el oeste y llega a las Filipinas. Llega a la isla de Sama, de otras islas más pequeñitas y tal, y ahí no se sabe por qué se encuentra con que los indígenas son bastante más civilizados que en Guam, y buscando apoyo, no se sabe muy bien qué es lo que hace. Se involucra en disputas entre reyes indígenas y tal, y en una de esas termina muriendo en una batalla en la isla de Mactan, cuando justamente está cubriendo la retaguardia de sus soldados. Hace un desembarco y tal. ¿Por qué este hombre se engolfó de tal manera en las Filipinas?
cuando tenía que haber ido al sur, hacia las Molucas y tal. Yo tengo la teoría, porque todo son hipótesis, o sea, no hay una solución clara, de que yo creo que Magallanes en el fondo pensaba que las Molucas eran portuguesas y lo que estaba buscando era una alternativa, algo que ofrecer al emperador Carlos I a cambio. Es decir, las Molucas no, porque van a originar un conflicto con Portugal, que ya hay algún asentamiento portugués, por lo menos relaciones. Entonces, no puedo volver con las manos vacías, tengo que ofrecer algo. Y entonces, por eso, se fija como alternativa a las Filipinas. Se intenta meter en las peleas entre los indígenas y al final... Una pregunta, yo desconozco totalmente ese tema. La capacidad militar de esas tribus, ¿conocen ya la pólvora? ¿Se mueven? ¿Han llegado ya a tener mosquetes o arcabuces o algo por el estilo? Porque yo sé que los portugueses traficaron mucho con eso en ese mar. Bueno, es que hay un hecho que con frecuencia se nos olvida, y es que en esta zona del Pacífico, incluyendo el oeste y el sur de Filipinas, hay una expansión islámica muy importante. Todavía en la isla de Mindanao, la gran isla del sur de Filipinas, tienen un tremendo problema con el Estado Islámico. Sí, porque los islamistas que llegan ahí, en el 9, en el siglo X... Claro, ya es gente con una civilización más superior que la original. Aparte que en Filipinas es un mosaico de pueblos y de razas curiosísimo. Y claro, esta gente ya trae que están un poquito retrasados con los estados europeos, pero no es una brecha insalvable. O sea, ellos ya conocen, no es como América, que efectivamente había estado completamente aislada. Ellos ya tienen armas de metal, ellos ya utilizan montones de cosas. El hueco no es tan grande, y eso explica en buena medida el susto que se lleva, la muerte de Magallanes. Sí, porque yo he leído, ya es muy posterior a Magallanes, cuando ya estamos asentados en Filipinas, pero nosotros mantuvimos una guerra contra los japoneses un poquito después, y los japoneses utilizan un armamento mucho más sofisticado. No, pero eso es otra cuestión. Es otra cuestión, vamos a ella. Los japoneses de musulmanes no tenían nada. Ya. No, los japoneses, lo que pasa es que cuando llegan ahí barcos españoles y portugueses a Japón, tienen el talento que nadie les niega, chinos y japoneses, de imitar cualquier tecnología que les llegue inmediatamente. En cuanto ven los primeros arcabuces europeos, los tíos son capaces de copiarlos inmediatamente. Y entonces lo que pasa es que en una de las crisis que hay en Japón, pues hay muchos samuráis que se quedan sin señor, y entonces o se dedican a la piratería, o de forma aún más curiosa, hay muchos samuráis que se enrolan en las fuerzas españolas y luchan hombro con hombro con los españoles contra piratas. A eso no lo sabía yo, que los habíamos tenido de mercenarios. Hay samuráis al servicio de España durante todo el siglo XVII y parte del XVIII. Caramba, pues eso sí es interesante y es bueno saberlo. Bueno, vamos a seguir adelante porque vamos divagando de cosas muy interesantes, porque es que la historia del Pacífico es la gran desconocida en España, y curiosamente nosotros somos precisamente unos de los protagonistas más importantes, ¿no? Porque el Pacífico fue un lago español, un tercio del mundo fue un lago español. Efectivamente. Hemos estado hablando de muchas cosas que pasan en el Pacífico. El Pacífico es durante más de 2 siglos un lago español, un tercio del mundo es un lago español, y para que lo fuese, pues entre otras cosas tuvo que morir Magallanes. ¿Qué pasa después de que Magallanes muere? ¿Qué hace? ¿Cómo deciden quién es su sustituto? Es algo terrible porque solo quedan 3 naos muy machacadas. Han perdido a mucha gente porque también les han hecho alguna traición indígena de invitarles a festejos y luego matar. Y entonces, curiosamente, no quedan marineros para las 3 naos, entonces deciden una, que es la que está más estropeada y tal, desguazarla y aprovechar todo lo que se puede aprovechar de ella, y se quedan con 2. Y con esas 2, realmente el que toma el mando es Juan Sebastián Elcano, que hasta entonces era un personaje muy secundario, y es el que, hablando con los pilotos locales indígenas, averigua por fin cómo se puede llegar hasta las Molucas, y llega a las Molucas y carga los 2 barcos hasta arriba de clavo y de otras especias. Y ahí se surge una cosa muy curiosa. Son 2 naos. Las 2 están hasta arriba de clavo y tienen que volver a España. ¿Cómo volvemos a España? Curiosamente, Elcano había estado entre los partidarios del motín.
Y el otro comandante, un tal Espinosa, era partidario de Magallanes. No se llevaban nada bien porque Espinosa no era un hombre de mar, mientras que el Cano sí que lo era. Y entonces toman una decisión, digamos, salomónica. El Cano va a volver a España por la ruta portuguesa, es decir, cruzando el Índico y dando la vuelta a África. Y Espinosa va a intentar cruzar el Pacífico. Espinosa con la Trinidad va a intentar cruzar de vuelta al Pacífico y el Cano va a ir por la ruta peligrosísima portuguesa, que sabe que lo tiene que hacer de una tirada, porque en el momento que llegue a un puerto controlado por los portugueses le van a atacar y le van a apresar y lo van a meter en una cárcel. O sea, es volver desde un poquito más allá de Australia, desde un poquito más allá de Australia, en un barco de vela, pues desde Australia, un poquito más al este, hasta España sin escalas, dando la vuelta a África. Una locura, ¿no? Sí, hoy en día es difícil hacerlo. Y con cuidado de no encontrarse con un barco portugués y no poder tocar tierra, porque eso es la ruta portuguesa, y lo menos que van a hacer va a ser dispararle. Mientras que Espinosa va a intentar cruzar el Pacífico. Espinosa intenta cruzar el Pacífico, pero fracasa lamentablemente, tiene que volver a las Molucas, ahí lo encuentran los portugueses, le hacen prisionero, y solo años después él y otros 4 hombres más consiguen ser liberados y volver a España. Y para que se vea que lo difícil, lo había cruzado de un soplo Magallanes, pero sin embargo el problema era volver a cruzar el Pacífico. Él lo que quiere es volver a cruzar el Pacífico y llegar a América. Llegar más o menos a Panamá, a la costa sur de México y tal. Con eso se dan por satisfechos. Pero nada, imposible. Tienen que volver porque no encuentran vientos ni corrientes y tienen que volver. Y en las Molucas otra vez les cogen los portugueses. Mientras que el Cano, que ha tomado la parte más difícil, más larga y aparentemente la más peligrosa, pues consigue volver. Con unos sufrimientos espantosos, porque al final de 5 naos que salieron de España volvió una, y de 240 y tantos hombres vuelven 18, pero consigue volver. Lo curioso es, la carga que llevaba solo la nao Victoria servía para pagar toda la expedición y encima sobraba dinero. O sea, valía lo que las otras 4 naos juntas, su artillería, las armas, los equipos, todo lo que llevaban, que iban hasta los bordes, hasta las bordas, porque iban con muchas cosas para cambiar. O sea, lo típico del trueque con los nativos. Que claro, para ellos el clavo tenía muy poquito valor, pero claro, veían telas de colores o tijeras u objetos de vidrio y enloquecían. Así que encantados de cambiar unas mercancías por otras. Y claro, lo que iba a encargar a las naos españolas era de eso. Aparte que también llevaban cañones, armas y tal. Bueno, Agustín, te tengo que despedir. Bueno, pues nada, querido amigo, espero aquí, ya, pero con seguridad. A su disposición. Muchísimas gracias. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Tenemos la posibilidad de continuar y terminar esta interesante entrevista dentro de unos días, y para ello os emplazamos a un segundo programa de La Vuelta al Mundo. Y además comentaros